Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la Semana Ágil. Vamos a dar inicio a la presentación. El día de hoy vamos a tratar el tema de requisitos por medio de las historias de usuario. Para iniciar, vamos a hacer un pequeño recuento de dónde nacen. Las historias de usuario aparecen por primera vez en el año de 1998 como una manera de involucrar al cliente en el diseño del producto. En aquel momento era el cliente quien escribía las historias de usuario. Esto con el transcurso de los años en la metodología ágil ha venido a cambiar y su responsabilidad ha quedado al Product Owner. Es una técnica que ha sido diseñada con el fin de apalancar la idea de una oportunidad para una conversación, porque antiguamente no se utilizaba o no se involucraba al cliente en el proceso de desarrollo. Entonces, las historias de usuario proponen contar con un texto donde esté consignado todos los comportamientos que queremos y acompañarlos con la solución que proponemos. Antes de entrar en materia, permítame presentarme. Mi nombre es Brian Rodríguez, soy Product Owner. Tengo ya más de 2 años de experiencia como Product Owner acá en la organización. De profesión soy ingeniero industrial y con el paso de estos 2 años he ido certificándome en planificación de proyectos, así como en la metodología Scrum, con la certificación de Product Owner, historia de usuario, en Kanban, OKRs, Design Thinking, así como los fundamentos de Scrum. Ok, sin más, vamos a entrar en materia, empezando por la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué son las historias de usuario? La historia de usuario es un sustituto más ligero a los medios tradicionales de especificar requisitos de software. Como les mencionaba, a inicio de los años 90 se elaboraban documentos de requerimientos de los cuales cuando se ponía el sistema en producción, nunca nadie había consultado con los usuarios finales si eso era realmente lo que querían, ¿verdad? Entonces, a partir de ese riesgo que existía y esos problemas, se propone por Mike Coyne elaborar historias de usuario. Las historias de usuario es una unidad de trabajo pequeña en un marco ágil, es un objetivo final, no una función, expresado de la perspectiva del usuario del software. ¿Ok? Entonces, las historias de usuario se utiliza un lenguaje no técnico para ofrecer el contexto al equipo de desarrollo y sus esfuerzos. Es decir, cambiamos el enfoque de aquellos requerimientos o documentos de requerimientos extensos, grandísimos y muy detallados por historias de usuario que son sencillas, breves y además se expresa en un lenguaje no técnico, ¿verdad? El propósito de una historia de usuario es articular como un elemento de trabajo, entregar valor a eh, un valor particular al cliente. Las historias de usuario son parte de la metodología ágil hoy en día que ayudan a cambiar ese enfoque de ya no escribir requerimientos, sino hablar de los requerimientos. Vienen a hacer ese cambio de chip, ¿verdad? Y darle un nuevo enfoque a la metodología de que ya no necesitamos documentos exhaustivos, muy específicos y muy extensos de requerimientos, sino más bien descripciones breves, cortas, en un lenguaje no técnico, pero que inviten al equipo Scrum a la conversación. Además de involucrar al cliente en el desarrollo del software. Para que una historia de usuario sea historia de usuario, debe cumplir 3 reglas, las 3 C. Debe tener un card o una tarjeta, ¿verdad? Que en ella lo que debemos incluir es la descripción de la historia de usuario. Además, debe de tener o invitar a la conversación. Esa descripción debe invitar a una conversación del equipo de Scrum, los stakeholders y los usuarios involucrados, además de la confirmación. Esa sería la tercera regla. Y la confirmación, ¿qué vienen siendo los criterios de aceptación. Entonces, para que una historia de usuario sea historia de usuario, debe cumplir 3 reglas. Debe poseer la descripción, invitar a la conversación y además contar con criterios de aceptación. ¿Por qué debemos de crear historias de usuario? Las historias de usuario nos van a permitir entender el propósito del valor del producto. ¿Ok? Ellas nos van a permitir concentrarnos en el valor de los componentes de cada producto y de cómo estos van haciendo resonancia
unos con otros. Además, fomentan la cooperación dentro del equipo Scrum con el cliente también. Permite construir los productos correctos. ¿Qué quiere decir esto? Con las historias de usuario, ponemos al usuario final en el centro de la conversación sobre lo que hay que añadir o cambiar de un producto de software, además de crear vínculos. ¿Por qué es importante trabajar con las historias de usuario? El objetivo principal del por qué debemos trabajar con historias de usuario es porque ellas se enfocan en cumplir con el primer principio del manifiesto ágil. ¿Y cuál es ese principio? La máxima prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega continua de software valioso. ¿Ok? En la metodología Scrum, el Product Owner es quien se encarga de escribir las historias de usuario. Pero no solamente escribe historias de usuario, también es el responsable de levantar los requerimientos, priorizar esos requerimientos y es el responsable de hacer una gestión adecuada del Product Backlog. Sin embargo, con esta nueva metodología de historias de usuario, se cambia un poquito el enfoque del Product Owner a dejar de ser un escritor, sino más bien que su rol consiste en maximizar el valor del producto por medio de la conversación. Entonces, las historias de usuario vienen a aportarnos valor durante la planificación del sprint en el equipo, porque ahora es un conjunto quien decide qué historias de usuario vamos a enfrentar en cada uno de los sprints. Como les mencionaba, antes se utilizaba el método más común, era el cascada, donde un usuario experto levantaba los requerimientos y hasta el final del desarrollo el cliente otra vez podía, o más bien veía el resultado final. Esto evidentemente ocasionaba un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque por dos razones. Podíamos estar desarrollando un producto que no cumpliera con las especificaciones del cliente o bien en el transcurso de ese desarrollo del producto podría convertirse o volverse obsoleto. ¿Ok? Entonces la metodología ahora nos enseña que podemos ir trabajando con iteraciones y estas iteraciones, sprints, se las vamos presentando a nuestro cliente y le vamos mostrando realmente el valor del producto. Y él va de la mano con el equipo y con el desarrollo, y era algo que antes no existía, ¿verdad? Una historia de usuario debe ser de un tamaño que se pueda completar en un sprint. Por lo tanto, cuando el equipo establezca especificaciones de cada historia, se deben asegurar de dividir las historias de usuario que no superen el horizonte de finalización. Esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de crear o trabajar con historias de usuario, ya que las historias de usuario no pueden ser, su tiempo de ejecución no puede ser mayor al tiempo de la iteración o del sprint. Si una historia de usuario, su periodo de ejecución es mayor al periodo del sprint, se debe dividir en otras historias de usuario más pequeñas para poderlas agregar a ese sprint o bien trasladarlas a un nuevo sprint. Las historias de usuario no son requisitos de software. Las historias de usuario son una breve descripción de declaración de intención que describe algo que el sistema necesita hacer para el usuario. La metodología Scrum nos da una guía de cómo debemos nosotros escribir o plantear las historias de usuario. El primer criterio debe ser el perfil, el segundo criterio debe ser la necesidad y el tercer criterio debe ser el propósito. Entonces, cuando vamos nosotros, perdón, a representar nuestra historia de usuario, debemos primero definir el perfil. Yo como rol o como persona. Segundo, nuestra necesidad. Yo como rol o como persona quiero conseguir algo. Y tercero es nuestro propósito. Entonces, yo como rol o como persona quiero conseguir algo por un motivo deseado o porque agregue valor deseado, ¿verdad? Entonces, esa es como la guía que nos da Scrum de cómo nosotros podemos representar nuestras historias de usuario de manera correcta. No es que deban ser siempre así, pero es como la guía que nos da Scrum para representar nuestras historias de usuario. Trayendo esto a un ejemplo, podríamos pensar en una mejora o en una historia de usuario que nos permita la autogestión de una suscripción de televisión por cable o por streaming, ¿verdad? Como
que utiliza hoy en día. Entonces, ¿cuál viene siendo un ejemplo? En base a la guía que nos da Scrum. Entonces, yo como cliente quiero pagar mi suscripción mensual vía sitio web por medio de transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Entonces, identificamos primero nuestro perfil. ¿Cuál es? Yo como cliente. ¿Cuál es mi necesidad? Quiero pagar mi suscripción mensual vía sitio web. ¿Cuál es nuestro propósito? Poderlo pagar por medio de tarjeta de crédito o transferencia bancaria. ¿Ok? Entonces, esa es como la guía que nos da Scrum para nosotros representar las historias de usuario. Luego, las historias de usuario, como les mencionaba al principio, deben de tener criterios de aceptación. ¿Qué son los criterios de aceptación? Los criterios de aceptación son condiciones específicas de cada funcionalidad respecto a su comportamiento y su calidad técnica. Una historia de usuario no estará finalizada hasta que cumpla con los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación nos van a permitir comprender los aspectos claves de la funcionalidad y detectar dependencias. En palabras más simples, los criterios de aceptación son descripciones rápidas que van a guiar la implementación. Son la base y a partir de ahí es muy importante porque los criterios de aceptación se convierten en la base para las pruebas de aceptación funcionales. Y aquí es muy importante hacer una diferencia entre qué es un criterio de aceptación y qué es la definición de hecho, porque muchas veces se asumen que son lo mismo y no es así. Scrum nos enseña que los criterios de aceptación son totalmente independientes para cada historia de usuario. Entonces, si en un sprint yo tengo historia de usuario 01, historia de usuario 02, historia de usuario 03, cada una de estas historias de usuario tiene sus criterios de aceptación independientes. Y los criterios de aceptación se van a enfocar en su funcionalidad y en su calidad técnica. Sin embargo, la definición de hecho se enfoca en los requerimientos no funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Se va a enfocar en los entornos, en los ambientes, en los estándares de calidad, en las políticas internas de la organización. Entonces, estas definiciones de hecho, que por lo general son requerimientos no funcionales, se van a implementar para todas las historias de usuario del sprint. Esa es la diferencia con los criterios de aceptación. Los criterios son independientes para cada historia de usuario y la definición de hecho aplica para todas las historias de usuario de un mismo sprint. ¿Okay? Scrum nos enseña a representar las historias de usuario por medio de 5 modos. El modo 5 es el menos óptimo y el modo 1 es el más óptimo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto y en qué nos basamos para definir cuál es el más óptimo y el menos óptimo? El método 5 o el modo 5 son aquellas representaciones de historia de usuario que invitan o más bien se basan en la especificación. Son requerimientos sumamente extensos. Se dice que parecen un contrato porque son muy detallados, abarcan mucha información y esto provoca algo, deuda técnica y a su vez ambigüedad. Entonces, cuando hay documentación extensa, esto permite o abre la puerta de que exista ambigüedad, porque lo que yo estoy leyendo, un desarrollador lo puede interpretar de una manera, otro desarrollador de otra manera, y no logramos conciliar cuál es el objetivo, ¿verdad? Y recuerden que las historias de usuario lo que buscan es maximizar el valor del producto. Entonces, Scrum nos invita a que poco a poco vayamos pasando del modo 5 al modo 1. El modo 1, ¿cómo conseguimos llegar? Es para todos aquellos equipos, a todos aquellos equipos que han ido madurando en las metodologías ágiles y las metodologías. Evidentemente, con el paso de los modos, vamos a ir obteniendo menos especificación y nos vamos a ir centrando en la conversación. Hasta llegar a un modo 1, que es lo que las historias de usuario plantean como el escenario óptimo, donde son descripciones muy breves, muy claras, siempre enfocadas en el objetivo y además invitan a la conversación.
esa conversación, que es donde todos los involucrados del equipo Scrum vamos a poder aportar valor a la historia de usuario y además nos enfocamos en maximizar el valor del producto. Siempre es importante poner en el centro de la historia de usuario el usuario final, ¿verdad? Y cómo va a interactuar y su comportamiento con esta historia de usuario. Hay características que Scrum nos da como guía para poder representar historias de usuario altamente efectivas. Y esto es muy importante para todos nosotros. ¿Qué es Invest? Invest se basa en el principal objetivo de entrega constante, pero evidentemente hay un reto o un desafío en, en esta metodología de entrega constante. ¿Cuál es? Entrega constante, pero trabajar con calidad. Ante este desafío, este, Scrum nos brinda estas características para que nos sirvan de guía y representar historias de usuario efectivamente. ¿Y cuáles estas características? Invest, donde I nos representa que las historias de usuario deben de ser independientes, la N negociables, la V que aporten valor, la E que sean estimables, la S que sean sucintas o pequeñas y por último la T que sean testeables o comprobables, ¿verdad? Para hablar un poquito de cada una de ellas, que es importante entender las características de las historias de usuario, independiente. ¿Qué quiere decir que una historia de usuario sea independiente? Cada historia de usuario debe de aportar valor y no depender del desarrollo de cada una de ellas de otra. ¿Para qué? Para que podamos trabajar sin restricción. Es decir, sin un sprint planning, yo tengo 5 historias de usuario, la historia 3 y 4 no pueden depender de la 1, 2 y 3, porque esto evidentemente pone en riesgo cumplir con el objetivo del sprint, puede provocar atrasos en el sprint y no es una buena manera de representar historias de usuario cuando existan este tipo de dependencias. Entonces, Scrum nos invita a que representemos historias de usuario independientes, cada una de ellas que se puedan desarrollar independientemente al mismo tiempo sin depender una de otra. Si en un caso existen eh, historias de usuario dependientes, podríamos trasladarlas a un siguiente sprint para no poner en riesgo el objetivo de este sprint. La característica negociable lo que nos permite o nos solicita es que creemos un equilibrio para tomar decisiones conjuntas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Product Owner hoy en día es el responsable de las historias de usuario, pero no porque el Product Owner sea el dueño del producto o el responsable de estas historias, es que no pueda negociar con el resto del equipo de Scrum ciertas partes para mejorar esa historia de usuario. Puede tanto recibir especificaciones del equipo de desarrollo o del equipo de QA, ¿verdad? Para entrar en una negociación y llegar a un acuerdo para mejorar esa historia de usuario. La característica de que aporte valor, lo que nos va a permitir es corroborar el valor que tiene la historia de usuario, ubicando, alinear el rumbo de las iteraciones. Aquí quiero llegar con esto. Es muy, muy importante que cuando nosotros estamos planteando nuestras historias de usuarios, necesitamos identificar cuáles aportan realmente valor y necesitamos tener en mente 3 criterios. Las necesidades del usuario, los objetivos estratégicos y el mayor beneficio posible de esa historia de usuario. Entonces, cuando vamos a, en un sprint planning, a verificar cuáles historias de usuario agregan valor o no, deben de cumplir con estos 3 criterios. Si una historia de usuario no le agrega ningún valor al producto, se tiene que descartar, porque no es una historia de usuario efectiva, no está aportándole nada al desarrollo. Luego tenemos, perdón, luego tenemos la característica estimable. ¿Qué nos solicita la característica estimable? Que genere un comportamiento de compromiso de entrega de valor constante.
teniendo en cuenta su complejidad y su predicción de esfuerzo en la ejecución. Es decir, la historia de usuario debe de permitir poder tener en cuenta su complejidad para que el equipo de desarrollo pueda predecir el esfuerzo que requiere ejecutar esta historia de usuario. ¿Por qué? Porque es muy importante que se puedan identificar los tiempos de cada historia de usuario para poder planear ese sprint. Como les mencionaba anteriormente, si una historia de usuario su periodo de ejecución es mayor que el periodo del sprint, que puede ir de 2 semanas hasta un mes, si esta historia de usuario es mayor a este periodo, por ejemplo, de 2 semanas, evidentemente no es una manera correcta de representar las historias de usuario efectivamente. Entonces, este tipo de historias de usuario que no son estimables debido a que son muy complejas, poseen mucha información, muchos criterios de aceptación, lo que se recomienda es tratar de dividirlas en otras historias de usuario más pequeñas para que se puedan trabajar durante ese mismo sprint o bien trasladar algunas de ellas hacia otro sprint. La característica de sucinta o pequeñas lo que nos permite o esperamos es que pequeñas funcionalidades vayan siendo desarrolladas durante el sprint. ¿A qué quiero llegar con esto? Que Scrum lo que nos recomienda es que ojalá a la mitad del sprint ya hayamos abarcado la mayoría de nuestras historias de usuario. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a permitir es, primero, poder ir testeando y segundo, nos va a permitir administrar mayor el esfuerzo de los compañeros de desarrollo. Además, y algo muy importante, es que nos va a permitir tener visibilidad de dónde estamos en el sprint. Y esto es algo muy importante. Cuando estamos en un sprint, es importantísimo llevar esa visibilidad de dónde estamos. ¿Para qué? Para ir planeando todo lo demás, ¿verdad? Para el próximo sprint, ver si alguna dependencia, si alguna historia de usuario tiene dependencia, ir planeando para el siguiente sprint cómo enfrentamos ese reto, además de ir midiendo los esfuerzos del equipo de desarrollo. Y por último, testeable. ¿Qué quiere decir que una historia de usuario pueda ser testeable o que se pueda probar? Lo más importante es clarificar el comportamiento de esa historia de usuario, ¿verdad? Para que la funcionalidad le quede clara a todo el equipo de Scrum. Nos permite entender como usuario final cómo va a interactuar esta historia con el sistema. Y esto es algo muy, muy importante. Una historia de usuario que no se pueda testear o probar, simplemente no se puede trabajar. Se debe descartar. ¿Por qué? Porque recuerden que el enfoque siempre es dar un valor o dar el máximo valor al producto. Y una historia de usuario que el equipo de Scrum no entienda para qué funciona, simplemente no va a aportar ningún valor. Entonces, es importantísimo que desde el inicio del sprint, cuando hacemos la planificación, todas nuestras historias de usuario, podamos entender desde un inicio cuál es el comportamiento y cómo las deberíamos de probar. ¿Ok? Las disfunciones de un equipo con las historias de usuario. ¿Qué es lo que pasa? Las historias de usuario llegan a terminado antes o unas pocas horas antes de la revisión del sprint. Entonces, esto es una disfunción que suele suceder. ¿Por qué? Porque no se tiene claro el tamaño o más bien la historia de usuario es muy grande. Entonces, conlleva un esfuerzo muy grande para el equipo de desarrollo y lo que provoca es que pongamos en riesgo cumplir el objetivo del sprint. ¿Por qué? Porque es tan grande que la vamos terminando, finalizando pocas horas antes de revisar o culminar ese sprint. Entonces, no es una buena manera de trabajar historias de usuario. Las historias de usuario que sobreviven a una o más iteraciones. Esto es un problema que se arrastra entre un sprint y otro y que con el paso de la historia de usuario en los sprint no nos está aportando valor, sino más bien nos está provocando atrasos en las entregas o comprometemos los objetivos del sprint. Entonces, todas aquellas historias de usuario
que sobreviven de una iteración a otra, de un sprint a otro, deben de entrar en una revisión del por qué tienen este comportamiento, ya que cada una de estas historias de usuario deben de ser independientes y deben de poder culminarse durante un sprint. Las iteraciones con muy pocas historias de usuario. Esto es algo que pone en riesgo el primer principio del manifiesto ágil, que es cumplir con las necesidades o las expectativas de nuestro cliente, aportándole el valor al producto. Iteraciones o sprint con pocas historias de usuario realmente no van aportando ningún valor al producto, por lo cual se debe replantear o deben de agregar más historias de usuario a un sprint para tener el mayor valor posible del producto para dicho sprint. Algunas partes de las historias de usuario o toda la historia de usuario no son negociables. Entonces, esto es algo que conversábamos anteriormente. ¿Qué pasa? Que la historia de usuario, como recae su responsabilidad sobre el Product Owner encapsula tanto la descripción que no permite que ni el departamento de QA o el departamento de desarrollo, que son parte del equipo del sprint, permitan mejorar o dar sus comentarios acerca de la historia de usuario. Entonces, realmente no hay una negociación y evidentemente no se acepta mejoras de esta historia de usuario, lo que provoca que no estemos cumpliendo o estemos trabajando una historia de usuario equivocadamente. Historias de usuario cuya estimación se estableció por decreto y no por consenso. Evidentemente, esto va de la mano con la característica de que sean estimables, es decir, esto debe quedar a responsabilidad del equipo de desarrollo que ellos puedan establecer cuál va a ser el periodo de ejecución en base al sprint, no que nosotros como Product Owner encapsulemos o determinemos cuál va a ser ese periodo sin tomar en cuenta las variables que pueda traer esta historia de usuario y que provoquen o comprometan el sprint goal o el objetivo del sprint. Y el último, que es muy importante, que es creo que el error más común que se comete cuando representamos historias de usuario, es que los criterios de aceptación de una historia de usuario son otras historias de usuario. Los criterios de aceptación deben de ser puntuales y concisos, deben de ser esa guía de cómo vamos a ejecutar el objetivo que se está detallando en la historia de usuario. Una historia de usuario debe de tener sus criterios de aceptación deben de estar enfocados, perdón, a la historia de usuario, al objetivo. No nos podemos desviar en los criterios de aceptación con otros criterios de aceptación que no corresponden a la funcionalidad de esa historia de usuario. Y es algo que es muy frecuente. ¿Y esto qué es lo que permite? Que no haya una claridad tanto en la ejecución como en el comportamiento. Al no tener clara la ejecución, evidentemente ponemos en riesgo que estemos creando un producto o una historia de usuario que no aporta valor y además comprometemos que a la hora de que lo vamos a probar, esta historia de usuario no se sepa probar porque no entendemos cuál es su comportamiento. ¿Sí? El punto número 3, que hablábamos al principio de que debía de cumplir con las 3C, que era el CARD, que era en sí su descripción, luego los criterios de aceptación y por último que pueda ser probado. Es muy importante en las historias de usuario las pruebas. Pero ¿cómo podemos nosotros verificar y validar que validar las historias de usuario? Tenemos dos caras, las dos caras de la moneda. Una es el no saber cómo probar una historia de usuario es el primer evento de lo que podemos llamar como una cadena de sucesos inesperados, que finalmente conducen al no cumplimiento de los objetivos del sprint, ¿verdad? Y era lo que veníamos conversando atrás. Es muy importante que a la hora de representar las historias de usuario, cuando las estemos trabajando, la característica de que sean comprobadas quede claro a la hora de planificar el sprint. ¿Por qué? Porque lo más importante es entender el comportamiento de esta historia de usuario con el sistema y es algo que muchas veces no queda claro, ¿verdad? Entonces se plantea la historia de usuario,
hay mucha información o poca información, además invita a la conversación, pero no se logra identificar cuál es su comportamiento, y esto lo que provoca es que todos los miembros del equipo Scrum no sepan cómo probar, y lo más importante de probar no es solamente probar como parte del equipo Scrum, sino dar el enfoque del usuario final. Y si no tenemos claro ese comportamiento, evidentemente las pruebas que podamos hacer están mal. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Sería más bien lo contrario. Saber cómo probar esa historia de usuario nos va a permitir conocer las necesidades exactas de los usuarios y lo que es de valor para ellos y su negocio, ¿verdad? Entonces, esta es la otra cara de la moneda. Cuando vamos a representar las historias de usuario, es importante entender el comportamiento de la historia de usuario. ¿Para qué? Para que la podamos probar. Si no tenemos claro esto, definitivamente nunca vamos a poder entregar un producto de calidad. ¿Cuáles son buenas ideas para probar historias de usuario? Número uno, el equipo entiende la historia de usuario a un nivel suficiente para ser capaces de elaborar pruebas. Durante el desarrollo de las pruebas de usuario, no solamente tenemos pruebas por parte de un equipo de QA, tenemos pruebas por parte del equipo de desarrollo, además del Product Owner. Entonces, es importantísimo que en la planificación del sprint quede muy claro qué es lo que se espera de esta historia de usuario y su comportamiento, ya que hay un flujo, un ciclo de pruebas que todos deberíamos entender por igual y probar correctamente. Punto número dos, saber qué y cómo probar las historias de usuario desde un punto de vista de los usuarios hace más productivo a los equipos. Eso es lo que les acabo de mencionar. Debemos de ponernos en los zapatos de los usuarios finales, entender el usuario final de mi usuario para realizar las pruebas y saber cómo van a interactuar estas historias de usuario en un sistema. Y por último, conocer anticipadamente las pruebas a realizar es un gran paso hacia el cumplimiento de las metas del sprint. Okay, que es lo que acabamos también de conversar. Es muy importante cuando estimamos las historias de usuario, también conocer las pruebas, porque esto nos va a permitir poder cumplir con las metas del sprint en ese esfuerzo o en ese periodo de ejecución que ya previamente hemos definido. Cuando no conocemos claramente cómo son las pruebas, comprometemos al sprint de no poder realizar estas pruebas durante ese periodo de 2 semanas a un mes que hemos definido para la iteración. Por último, como conclusión, tenemos beneficios de las historias de usuario y puntualicé 5 que creo que son las más importantes. El número uno es que nos permite asegurar que que todo el mundo, quiere decir que todos los que trabajan en el equipo Scrum, está alineado. Tanto Scrum Master, Product Owner, desarrollo y el cliente. Las historias de usuario nos permiten, o más bien son esa guía para que todos vayamos trabajando bajo la misma línea. Punto número dos, nos va a permitir priorizar el trabajo de forma efectiva. Bajo las características que mencionábamos antes, nos va a permitir elaborar historias de usuario o representar historias de usuario sumamente efectivas. Vamos a eliminar dependencias, historias de usuario que no aportan valor, historias de usuario sumamente extensas y grandes que evidentemente comprometen el sprint. Entonces, nos van a permitir priorizar de toda esa manera un trabajo más efectivo. Punto número 3, mantiene enfocado los puntos donde hay más valor y es parte de las características del Invest. Es importante entender qué es lo que realmente aporta valor al sistema, ¿verdad? Las historias de usuario que llevan una descripción muy amplia y no tienen un objetivo final, evidentemente no están aportando ningún valor. Fomentan el trabajo en equipo, que esto es algo muy importante. Como les mencionaba, las historias de usuario vienen a ser esa solución a lo que antes se le conocía como documentos de requerimientos, ¿verdad? Que un usuario experto se reunía con el cliente, levantaba esos requerimientos y a partir de ahí comenzaba un desarrollo. El cliente no conocía su producto hasta el final
y evidentemente esto provocaba, ¿verdad? Ocasionaba que existiesen muchos riesgos de estar trabajando productos que no aportaban ni valor o que se volvían obsoletos. Entonces, ahora la metodología con las historias de usuario nos permiten trabajar en conjunto para tanto el equipo Scrum como los usuarios de una manera correcta. Y por último, y creo que es el más importante, aumenta la satisfacción del usuario. Cuando nosotros eh, trabajamos alineados con historias de usuario, evidentemente esas pequeñas iteraciones van sumando a un sistema, a un producto final, y lo que nos va a permitir es que entre cada una de estas iteraciones podamos ir haciendo correcciones, que el cliente pueda ir conociendo su producto y con todo esto vamos cumpliendo cada vez más con la satisfacción del usuario. Como les mencionaba anteriormente, esto no funcionaba así, por eso ahora, hoy en día, se implementan las historias de usuario para que el cliente también o el usuario final sea parte del desarrollo del producto y evidentemente vayamos entregando productos o iteraciones eh, como el cliente las va esperando y no hasta un final y que evidentemente estemos presentando a un cliente un producto que no es lo que él esperaba, ¿verdad? Que era lo que antes efectivamente sucedía, pero con las historias de usuario nos va a permitir ir poco a poco trabajando sprint, pequeños sprint que van aportando valor a un producto, pero un producto que es el que el cliente o el usuario final espera. Esta ha sido mi presentación de las historias de usuario. No sé Don si... Brian, tenemos Sí, una sí, pregunta en el chat. sí, sí. Ricardo Morales pregunta, ¿quién es el responsable y en qué momento se documentan los casos de prueba que se van a realizar durante el sprint? ¿Por medio de qué artefacto? Igualmente aplica la pregunta para los requerimientos no funcionales técnicos. El responsable es el dueño del producto porque él es quien gestiona el backlog. Los casos de prueba los debe de gestionar el Product Owner, ¿verdad? Em, igualmente para los requerimientos no funcionales. ¿Alguien más con alguna pregunta? De igual forma la pueden poner acá en el chat. Ah, bueno, don Cristian Talavera tiene la mano levantada. Don Cristian, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta basada en todo lo que hemos visto. Mi duda recae en el tema del equipo de QA. El equipo de QA deberá o debe estar presente en el momento de crear las user history, las historias de usuario. O cuándo o en qué papel eh, o en qué momento el equipo de QA, válgase el término, en las pruebas de, de, de aseguramiento de la calidad, debe estar presente o se haría un sprint aparte con el equipo de QA. No, evidentemente el equipo de QA debe estar presente y debe estar presente desde el Sprint Planning. El Sprint Planning es ese evento que nos va a permitir como equipo, ¿verdad? Como equipo de Scrum, que involucra Scrum Master, Product Owner, Desarrollo y QA, a esclarecer, identificar riesgos, aportarle valor a la historia de usuario, todos como conjunto, ¿verdad? Era lo que explicaba en su momento. La historia de usuario no es algo escrito únicamente por el Product Owner, es responsabilidad del Product Owner porque él es el dueño del producto y quien debe gestionar el backlog, pero en sí, la historia de usuario, su documentación y sus criterios de aceptación es un trabajo en conjunto de todo el equipo, ¿verdad? Y desde ahí se debe tomar en cuenta el equipo de QA. Gracias. En orden. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecerle a cada uno de ustedes por acompañar. Ah, ok. Don Kenneth Rojas tiene una pregunta. Adelante, don Kenneth. Sí, bueno, es una pregunta con respecto a estas historias de usuario. ¿En qué momento, cuando son varias historias de usuario dentro del mismo sprint, verdad, se anuncia en cuál de los eventos o cómo se da la funcionalidad para dar a saber que ya está concluida, que ya se logró esa historia de usuario en el Daily Scrum o cómo se maneja en el Sprint Review?
o generalmente cómo es? Ok, desde mi experiencia, muchas gracias, Kenneth. Desde mi experiencia, ¿cómo damos por finalizado o aprobado una historia de usuario? Es la importancia o la magia de los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son la guía para el equipo de desarrollo, pero a su vez es la guía para las pruebas funcionales de un equipo de QA. Entonces, evidentemente, los criterios de aceptación deben de cumplirse por parte del equipo de desarrollo y a la vez, una vez finalizado su desarrollo, se convierten en los criterios de prueba para el equipo de QA. Si cumple tanto el desarrollo como el equipo de QA identifican que la historia de usuario cumple con los criterios de aceptación, se da por finalizado de manera correcta esa historia de usuario. Una vez finalizado, se presentan, ¿verdad? Una vez que todas las historias de usuario están aprobadas en el sprint, se presentan en un review al cliente, ¿verdad? Esa es la forma correcta de trabajar eso. En el Sprint Review, entonces, sería más que todo. Sí, señor. Muchas gracias. Doña Yadira Castañeda también tiene la mano levantada. Adelante, doña Yadira. Muy buenas tardes para todos. Mi consulta va enfocada hacia los criterios de aceptación. ¿Qué tan extensos, no, bueno, cómo deberían estar redactados? Y me gustaría escuchar como un ejemplo de un criterio de aceptación a ese que nos presentaste al inicio de un usuario que quiere pagar con su tarjeta de crédito a través de una página web. ¿Cómo sería el criterio de aceptación? Ok, muchas gracias. Los criterios de aceptación deben de ser claros y deben de ser cortos, no deben de ser muy extensos. Se debe basar en su funcionalidad técnica y de calidad. Entonces, utilizando el ejemplo que vimos antes de que yo como usuario quiero poder pagar por medio de un sitio web mi suscripción, evidentemente los criterios de aceptación podría ser una plataforma que me permita ingresar los datos de mi tarjeta, que me permita poder recibir una factura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el criterio de aceptación lo que nos va a decir es cómo ese usuario puede llegar hasta ese objetivo, entonces tenemos que ir puntualizándolo, ¿verdad? Entonces, mi criterio de aceptación va a ser que el usuario tenga una interfaz que le permita agregar el número de tarjeta, la fecha de vencimiento, eh, el código de seguridad y el nombre de la tarjeta viente, ¿verdad? Entonces, esos datos serían mi criterio de aceptación para que pueda el usuario completar su transacción y hacer el pago de su suscripción, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de cómo se debería plantear un criterio de aceptación en un caso como el que vimos antes. Ok, gracias. Por acá tenemos otra pregunta en el chat. Joana Vargas pregunta, a la hora de definir los user stories, entiendo que el product owner debe definir la definición de hecho. Sin embargo, ¿de quién es la responsabilidad de definir los criterios de aceptación? ¿Es también el product owner o el equipo de developers? Ok, en la guía ahora actualizada del 2020, la definición de hecho eh, nos recomienda, o más bien nos sugiere que esa definición de hecho es de todo el equipo. ¿Ok? Los criterios de aceptación igualmente es un trabajo en equipo. Antes esa responsabilidad quedaba sobre el equipo de desarrollo. Ya no. Esa responsabilidad de definir los criterios de aceptación es de todo el equipo Scrum. Y ahora se involucra tanto desarrollo, Product Owner, así como QA, ¿verdad? Y la definición de hecho también es algo que se define como equipo, todos los stakeholders del equipo Scrum. ¿Alguien más con alguna duda o alguna consulta? Perfecto, entonces si no tenemos alguna... Doña Yadira Castañeda, de nuevo. Adelante, doña Sí, Yadira. ayer se mencionaba que el equipo Scrum estaba el Scrum Master, el Product Owner y los desarrolladores. ¿Dentro de los desarrolladores estarían los QA o ellos están en otro ciclo? Sí, 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 se encapsulan, digamos, dentro de ese equipo, ¿verdad? Evidentemente el enfoque de ellos son pruebas, pero sí, esos son los miembros, digamos así, o los stakeholders del equipo Scrum.
Y están dentro de los desarrolladores, dentro del espacio de desarrollo. Así es. Ya, gracias. Perfecto, ahora sí, queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a don Brian Rodríguez, People Labs como parte de Grupo Corporativo Chess Consulting Group y Routec, además de brindar cursos y certificaciones de agilidad. Somos una empresa de desarrollo de software, por lo cual ponemos a su disposición nuestros servicios de desarrollo, como desarrollo a la medida, desarrollo de páginas web, desarrollo de aplicaciones, entre otros.